Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En el día de hoy contamos con la presencia del profesor Iván Gatón, con quien hablaremos interesantes temas relativos al derecho internacional y la situación geopolítica actual. No se lo pierda. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia, nueva vez, del profesor Iván Gatón. El profesor Iván Gatón, como saben los amigos de Principalmente, es un abogado que se ha especializado fundamentalmente en derecho internacional. Un internacionalista y sobre todo uno de los profesionales mejor documentado en todo lo que tiene que ver con la realidad internacional y el juego de poderes que se da a nivel mundial y sobre todo los conflictos de diferentes índoles que hoy por hoy marcan la confrontación entre diferentes potencias. Confrontación que tiene diferentes vertientes, vertiente de carácter bélico, vertiente de carácter económico y hegemónico. Y todos esos aspectos tan interesantes lo vamos a manejar con el profesor Iván Gatón. Profesor, la verdad es que para nosotros es un honor tenerlo nueva vez aquí en Principalmente, sobre todo por la vigencia de temas de carácter internacional que sin lugar a dudas tienen una relevancia y un impacto determinante en lo que es la marcha de las relaciones internacionales que se da hoy día en el mundo. Y hay un tema que quisiéramos en principio usted nos abordara y que tiene en vilo a gran parte de las naciones del mundo, fundamentalmente las potencias claves, en este caso Estados Unidos, la misma China, porque se da en el epicentro donde las dos potencias tienen una incidencia fundamental. Por un lado, los Estados Unidos y de todo lo que tiene que ver con el control geopolítico económico de la bahía, como se le llama, o la península de Corea, que abarca las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, y que en este caso ambas cuentan con el apoyo de las dos grandes potencias mundiales que hoy rivalizan por la hegemonía económica del mundo, que son Estados Unidos y China. Por un lado, Estados Unidos apoya de manera incondicional su aliado fundamental en esa península, que lo es Corea del Sur. Y por otro lado, la República Popular China, de una u otra manera, es un aliado fundamental de Corea del Norte. ¿Cómo se vislumbra este conflicto que viene arrastrándose por décadas entre estas dos naciones, Corea del Sur, Corea del Norte? Una Corea del Norte que viene siendo gobernada a través de una dictadura de corte socialista pero dinástica, porque vienen asumiendo por un asunto hereditario los líderes de esa nación, y que tiene una postura confrontativa fundamentalmente contra su vecino Corea del Sur y obviamente contra el aliado fundamental de Corea del Sur, que lo es los Estados Unidos.
¿cómo se vislumbra al día de hoy un desenlace que pudiera dar al traste incluso con una conflagración ya incluso de carácter nuclear, que podría poner en peligro incluso la paz mundial, si se quiere, por el hecho de la incidencia que tienen las dos superpotencias a las cuales nos hemos referido? ¿Cómo se vislumbra ese conflicto al día de hoy y qué posibilidades hay de que se pueda arribar a algún tipo de acuerdo, de paz, que pudiera poner fin sobre todo a la turbación que esto crea para la paz mundial? Primero, las gracias por la amable invitación. Siempre es un placer compartir con usted y los amigos televidentes las inquietudes que tenemos sobre estos temas y que generan entonces en nosotros el interés de siempre investigar y compartir lo que hayamos podido encontrar y que entendemos necesario, porque la labor académica es la labor de hacer conciencia crítica sobre los temas. Y primero comenzar diciendo que es un tema muy complejo el de Corea del Norte y el de la península coreana. Es algo que traemos como herencia de la Guerra Fría. Recordemos que todo lo que es el Asia, cuando se da la expansión Meiji japonesa, y los japoneses entonces deciden ser ellos los que hegemonicen, como usted decía en su introducción, la lucha por el poder. Entonces, ¿quiénes son los que en esa época del colonialismo del siglo XIX dicen, pero Francia se traslada aquí al Asia y tiene una colonia en Vietnam, pero se traslada al África y tiene una colonia en Argelia? Argelia es 3 veces más grande que Francia, pero era colonia de Francia. Pero entonces Reino Unido tiene una colonia como es las Indias Orientales, que es lo que en la actualidad conocemos como India, Pakistán y Bangladesh juntos, sin contar que tenían a Sudáfrica, que tenían todas las islas del Caribe, que tenían de cada ciudadano del planeta Tierra en el siglo XIX, uno era súbdito de la reina Victoria. Entonces los japoneses dicen, pero nosotros hemos estado 300 años encerrados. Vamos a ver qué es lo que están haciendo en Occidente. Y ahí vienen los shogunatos, se unen, comienza la expansión Meiji y ellos deciden ser la potencia en la zona. Y vencen en una batalla que es decisiva para comprender el siglo XX, en la batalla de Tsushima, con Togo Haiharicho, en el año 1905, las tropas rusas, ahí gana el Premio Nobel de la Paz, el presidente Teodoro Roosevelt, el que se tomó a Panamá, porque intervino para que se limaran un poco las asperezas, pero ahí todo el mundo descubre que un país oriental, como era el caso de Japón, puede entonces vencer a un occidental, como es el caso de Rusia, que era el imperio ruso que había creado Pedro el Grande y que había continuado Catalina la Grande. Entonces ellos desplazan a los chinos y Corea, que pertenecía o era tributaria de China, en el año 1895, entonces es la dinastía Qing, en un tratado que se conoce como el Tratado de Shimonoseki, le cede a Taiwán y también a Corea, a los japoneses. Y entonces de ahí nosotros nos damos cuenta el por qué los coreanos no quieren saber de los japoneses. Ya desde finales del siglo XIX, los japoneses tienen a gran parte de toda la zona del Asia. Después, los japoneses deciden ocupar China. Pero sucede que un acontecimiento que cambia el siglo XX, y es la caída de la dinastía de los Romanov con la Revolución de Octubre en el año 1916 en Rusia. 1917, perdón, la Revolución Bolchevique. Sucede que esa Revolución Bolchevique buscaba un gobierno, un corte socialista a nivel mundial. Ahí entra entonces como soldado y se hace capitán Kim Il-sung, que es el padre de Corea, es decir, es quien inicia
lo que es Corea, esa dictadura dinástica que usted mencionó, que después de la muerte de Kim Il-sung sigue Kim Jong-il y después su hijo, que es Kim Jong-un, que es el que está en la actualidad gobernando. Él, como capitán del Ejército Rojo, que es el ejército que crea Trotsky en oposición o némesis, digamos así, del Ejército Blanco, que dirigía en ese momento Kornilov, se convierte en una figura destacada y los rusos lo apoyan. Pero hay un elemento. China, y en geopolítica hay algo que se llama buffer state o estado tapón. China dice, pero espérate, estamos en Guerra Fría. Si yo dejo que los americanos sigan avanzando y se tomen la península de Corea, yo voy a tener a los americanos en mi frontera. Entonces yo tengo que tenerle un estado tapón ahí. Por eso es que cuando tropas de 15 países, incluyendo turcos, porque no fueron los americanos solos y MacArthur solo, es decir, fueron 15 países, los chinos enviaron más de 1,5 millones de soldados. Ahí murió incluso un hijo de Mao Zedong. Entonces los chinos siempre dijeron, hasta el río Yalu, el día que ustedes pasen, porque la frontera de China con Corea es hasta el río Yalu. Hasta ahí vamos a llegar. Y efectivamente, las tropas chinas apoyaron a Kim Il-sung y llegaron a una división que es la que conocemos como la frontera más caliente del planeta, que es la que está en el paralelo 38, que queda apenas a unos 50 kilómetros de la capital Seúl. No se firmó, como usted decía en su introducción, es un problema latente porque se hizo un armisticio, no se firmó la paz. Fue una península que quedó dividida. ¿Qué sucedió en todo el proceso de la Guerra Fría? Recuerde que incluso MacArthur, Truman lo manda a llamar a Washington porque él se convenció de que la única forma de poder vencer a los norcoreanos era lanzándole una bomba atómica a China. Y MacArthur se le fue la mano, Harry Truman lo manda a llamar a Washington y le dice, mira, te voy a invitar a que te tome un té, descanses ahí tranquilo y vamos a buscarle otra alternativa al problema. Corea del Norte, como evidentemente lo estamos viendo, no ha dejado de invertir en cuanto a desarrollar su programa misilístico, pero también de armas atómicas. Y ya tiene armas atómicas. ¿Cuál es el gran problema? Que los cohetes de Corea del Norte pueden llegar a Tokio. Pero como yo les decía anteriormente, Seúl es una capital que si usted toma todo lo que es Seúl como capital, son 22 millones de habitantes. La cohetería de Corea del Norte haría una carnicería con Corea del Sur. Las bases militares de Estados Unidos que están en Corea y que están en Japón están en peligro. ¿Quiénes son los principales interesados en que no haya una conflagración bélica en la zona? Los coreanos del sur y los japoneses. Es una situación que la gente dice, ¿por qué a ese hombre no lo eliminan? No salen de él. Bueno, en Corea del Norte, si hay traición, si usted traiciona, eso llega hasta la segunda generación. Le toca a su papá, le toca también a los hijos y le toca a su abuelo. Está la tercera. Es decir, que cuando alguien de una familia cometió un acto, se lo llevaron a todo el mundo. Y en el Asia, y la gente todavía se pregunta, ¿y eso es así? En el Asia, los gobernantes eran vistos casi como dioses. Por ejemplo, en Japón, el emperador Hirohito, cuando habló, fue la primera vez que un dios habló por la radio, porque en Japón todavía existe el shintoísmo. Nosotros nos sorprendemos de que vean a este dictador como si fuese un dios, pero era algo habitual. En el Asia esa racionalidad que utilizamos en los países occidentales, que vino por la Ilustración, eso para ellos no cuentan, porque esa es otra cosmovisión. Los chinos porque hicieron una revolución. Entonces, ¿qué tenemos con Corea? Un problema latente con una administración como la administración Trump, que Trump cree que
Esto es que yo tengo bíceps, yo tengo suficientes armamentos, yo tengo tantas flotas y yo con esto ya yo llego y le digo a esa gente que los voy a borrar del mapa. Pues la cultura de esa gente, morir en combate, para ellos es nada. Ahora, los daños colaterales que eso tendría para la paz, como usted decía, y la estabilidad del planeta son increíbles. Porque imagínense, ¿qué fabrica Corea del Sur? ¿Qué produce Corea del Sur? Samsung, Hyundai, es uno de los principales fabricantes de barcos del mundo, es decir, astilleros. Japón, imagínense ustedes en esa zona, que una nube nuclear, la radiación en toda la región, pero también los efectos que va a tener en China. Es decir, estamos hablando de una especie de preapocalipsis en un enfrentamiento con Corea. Por eso lo que siempre se ha recomendado es, con Corea, es tenerlo con China tranquilo, porque ese resultado de la Guerra Fría, de esas luchas, esas pugnas ideológicas que se dieron en el siglo XX, no se resuelve solamente con la fuerza. Profesor, evidentemente vamos a aprovechar esta hora, estos 55 minutos, para darle la vuelta al mundo. Vamos a hablar un poco de cada situación geopolítica que pueda ser de interés actual. Y aprovechando, quisiera quedarme en el área del continente asiático y hacerle una pregunta que a mucha gente nos genera curiosidad y va más por el lado económico, político-económico, que por el lado armamentístico o de conflicto entre países. Y es que si Japón tuvo esta influencia en gran parte del territorio asiático, que luego fue fragmentándose en los países que al día de hoy conocemos, el continente asiático tiene una característica muy particular y es que no importa que un país haga frontera con otro, la realidad económica puede ser abismalmente distinta. O sea, puede haber una diferencia del cielo a la tierra entre un país que haga frontera con otro, siendo uno sumamente rico, con una producción altísima, mientras que el país contiguo o vecino tiene posiblemente un nivel de precariedad que no lo hay en América Latina. Y esto nos resulta extraño porque nosotros vivimos en un continente que, si bien tomamos toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, hay países más desarrollados con una economía más estable, unos mucho más grandes y más productores y otros más chicos, pero en general los números no varían tanto como podrían variar entre un país y otro en el continente asiático. Tal es el caso, por ejemplo, de Singapur y Tailandia, que están justo al lado de Laos, de Camboya, de Vietnam, que si bien son países con una gran cantidad de personas y de territorio, no han tenido ese desarrollo tecnológico y económico como los que mencionamos anteriormente, por no mencionar el caso de China, de Taiwán, de Japón. Entonces, ya que usted domina también esa parte de la geografía mundial, nos gustaría saber por qué se da esta diferencia tan grande y notoria entre un país y otro, con una cercanía y posiblemente una cultura muy parecida entre ellos. ¿Qué ha sucedido ahí? Sí, bueno, en el caso de Singapur estamos hablando de una antigua colonia inglesa y que tiene apenas 612 kilómetros cuadrados. A veces hablamos de Singapur y pensamos que Singapur es el tamaño de República Dominicana. La provincia de Monte Plata es más grande que Singapur, para poner un ejemplo. Lo que pasa es que Singapur es el principal puerto y tiene unos ingresos increíbles. Además, la mayoría de su población es china. Lee Kuan-yew lo que hace es establecer un gobierno de corte dictatorial. Singapur no pasa los parámetros de la democracia, según todos los baremos que existen sobre democracia. En el caso de Tailandia, estamos viendo de que allí siempre ha estado enquistada una élite militar que no ha dejado otros espacios, y es un país culturalmente muy distinto también, porque hay que ver que la influencia religiosa también es fundamental. Usted está hablando de un Japón que siempre practicó el shintoísmo y un poco del budismo,
pero tenemos que India es totalmente distinto. Usted tiene desde el jainismo hasta el hinduismo con sus castas, siguiendo por el zoroastrismo. Usted tiene un abanico muy distinto. Si vamos a Vietnam, hubo una sociedad un poco confuciana, pero Vietnam estuvo en una guerra tremenda. Desde que se quiso liberar de Japón, que la CIA, o lo que era la CIA en aquella época, apoyaba al tío Ho Chi Minh, como lo dicen. Es decir, la CIA es quien primero apoya a Ho Chi Minh cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Se libera después de los franceses, en la batalla de Dien Bien Phu, y después vienen los americanos. Entonces los vietnamitas siempre han sido un pueblo totalmente distinto a los chinos. Es más, son enemigos de los chinos. Nunca se han llevado bien con los chinos. Entonces, este país que es Vietnam es uno de los países de mayor empuje económico ahora mismo en el planeta, con casi 80 millones de habitantes. Ahora, en cuanto a desarrollo tecnológico, y vemos, por ejemplo, con Japón, la miniaturización que sí hicieron, eso vino porque Japón comenzó en el siglo XIX y había un arte, que ustedes lo ven, incluso en los árboles, ustedes lo ven en la pintura china, que eso forma parte de la esencia del Japón, que es un país que no tiene terrenos cultivables, muy poco, es un país que tiene maremotos, pero es un país que tiene grandes terremotos, pero es un país que tiene grandes ciclones. Japón tiene todo en contra, la naturaleza está en contra de Japón. Entonces tuvieron que aprender a sobrevivir de la nada, a hacer de lo más poco mucho. Pero cuando usted se va a Laos, evidentemente usted se va a encontrar un país que se quedó un poco en ese marasmo, en ese periodo de Guerra Fría, pero cuando usted toma la Camboya de Pol Pot, que Pol Pot, cuando Camboya tenía 6 millones de habitantes, mató 1 millón y pico con el apoyo de los chinos y de los americanos. Tuvieron los vietnamitas que tumbarlo porque ya Vietnam no aguantaba más gente de Camboya en sus fronteras. Entonces usted tiene en Myanmar lo que anteriormente se llamaba Birmania, que ahora fue que tuvimos unas elecciones donde San Il-suu fue electa primer ministro indirectamente, pero ahí hay como 15 etnias viviendo, porque a veces creemos que en el Asia todos son iguales. Y usted se llega a un país como Myanmar, y cuando tomamos las clases en la Universidad de Tancam, que fue donde hicimos los estudios sobre Asia, en Taipei, ahí fue que yo dije, pero ¿cómo va a ser? Y este país tiene 18 grupos étnicos. ¿Y cómo se entienden? Es decir, ¿cómo se hacen? Entonces, por eso las diferencias. Hay etnias, hay grupos étnicos que tienen más preeminencia. Ahora, ¿quién encabeza en esa zona el empuje económico? Por supuesto Japón, por supuesto China, que los chinos se habían inventado hasta la moda de andar a pie. Lo único que se inventó Occidente después fue el automóvil, fue la electricidad, pero lo más adelantado que había en el planeta eran los chinos. Los chinos utilizaban papel moneda, y cuando Marco Polo llega a Europa para explicarle a los europeos en el medioevo cómo era que se manejaba el sistema de pago en Europa, él no podía explicárselo porque no tenían ni siquiera idea. Era un país, China, que ya tenía una muralla con 8.000 kilómetros de largo. Y a veces usted ve zonas de la muralla china en una orografía entre montañas de más de 200 metros de altura, pero que no es una simple muralla, sino que es como una carretera por el centro. Y usted dice, ¿cómo esta gente hicieron esto? Y es un país que está unificado desde Qi Huangdi, que fue la primera dinastía china, en el año 220 a.C., que ya en el siglo V Confucio y Lao Tse estaban dando clases. Y usted dice, pero ¿y los chinos? No, los chinos fue con la guerra del opio en el siglo XIX, cuando los ingleses, que no podían venderle ni té, ni jade, ni seda, dijeron, no, pero lo único que podemos venderle a esta gente es vicio. Y en el 1839 le impusieron a la dinastía Qing unos acuerdos para que le dejaran Hong Kong y el opio se vendiera en el territorio chino. Y ahí comienza
la decadencia de los chinos. Pero ¿usted sabe desde cuándo venían los chinos? Desde el 220 antes de Cristo. Pasó la dinastía Shang, pasó la Zhou, pasó la dinastía Sung, llegó la dinastía Ming y después llegó una dinastía que fue la Manchú, que es muy famosa por la película El último emperador, la de Bernardo Bertolucci, con Puyi, que eran manchú, que son de esa zona de ahí, que está en la frontera con Rusia. Y ahí es que China sufre entonces ese desgarramiento en una guerra civil entre los nacionalistas del Kuomintang que había formado Sun Yat-sen, que es el padre de las dos Chinas, y que entonces llega la disputa con el Partido Comunista Chino, que era de corte maoísta, con Mao Zedong. Pero esa China entonces está invadida por Japón. Y es China el primer país, porque antes las guerras, y lo vimos en la Primera Guerra Mundial, Somme, Verdún, eran campos de batalla que se elegían. Es China el primer país cuya población civil es bombardeada, y eso fue en Nankín. Es decir, los japoneses hacían campos de concentración y, por ejemplo, en Nankín, en el 1934, los chinos sufrieron 400.000 muertos en 2 meses de parte de los japoneses, y para debilitar más a los chinos, lo último que hacían era experimentos como hacían los nazis después con los judíos allá en Alemania. Es decir, que esa China que estamos viendo ahí se unificó, pero es que apareció algo que no estaba. Y ahí viene el azar, como dijera Marx en un momento, como elemento determinista de la historia. Se inventaron la bomba atómica. La bomba atómica venció a los japoneses. Al vencer a los japoneses y los comunistas chinos nunca haber estado cerca de Japón, y Chiang Kai-shek, que estudió en una academia militar japonesa, siempre mostró cierta cercanía con Japón, la gente se volcó más hacia Mao Zedong, y entonces ahí vemos cómo la China se convierte en comunista. Muy bien. Vamos a aprovechar, profesor, para hacer una primera pausa en el próximo segmento. Vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del profesor Iván Gatón. Bueno, como siempre, el profesor deleita a los amigos televidentes sobre esa vastedad de conocimiento y sobre todo el manejo didáctico que tiene el profesor de aspectos históricos interesantísimos, y que de una u otra manera la historia es determinante en los acontecimientos del futuro. Y refiriéndose a China popular, usted le hizo una breve signosis de la historia china, desde la primera dinastía hasta la última dinastía Sung. La Qing. La Qing. Yo tuve la oportunidad de visitar a China y la verdad que quedé impresionado primero por la historia, lo que usted dice. Tuve la oportunidad de caminar unos cuantos metros de la gran muralla china y quedé sumamente estupefacto, ¿no? Con la capacidad que tenían esa gente ya antes de Cristo, y ver esa obra monumental. Está catalogada como una de las 7 maravillas del mundo, la gran muralla china. Pero también tuve la oportunidad de visitar la ciudad encantada en Beijing, una cosa increíble y milenaria, ¿no? De manera que China ha demostrado ser un mundo aparte. Y ahora mismo, en la actualidad, los chinos que se dan un sistema que ellos dicen que el socialismo al estilo chino, a nuestro estilo, que es una sociedad que es una mezcla, ¿no?, de capitalismo
con socialismo. Por eso ellos llaman el sistema chino como algo único y de ellos. Y la verdad es que en los últimos años yo me leí, antes de ir a China, un libro que escribió este renombrado periodista Andrés Oppenheimer, que llaman Cuentos Chinos. Yo me lo leí antes de ir a China. Y él hablaba de las grandes bondades, del desarrollo impresionante que estaba teniendo China. Pero cuando yo tuve la oportunidad de visitar a China y visité varias ciudades, entre ellas Beijing y la más importante de todas las ciudades chinas, que es Shanghái, yo me dije por dentro de mí que lo que yo leí en Cuentos Chinos de Andrés Oppenheimer le quedaba pequeño, le quedaba chiquito, como decimos los ibaeños, porque la verdad es que el desarrollo de infraestructura y el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico que está experimentando China es algo impresionante. Ya, sin lugar a dudas, China se ha convertido en la segunda potencia económica mundial. Y quién sabe, porque uno de sus principales deudores, vamos a decir que China es el principal acreedor de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera potencia económica del mundo, es la principal deudora de China. China ha comprado los bonos del Tesoro norteamericano y se habla de una cifra astronómica de más de 500.000 millones o trillones de dólares que hoy día le adeuda los Estados Unidos a China. De manera que la imprevisibilidad de los acontecimientos y sobre todo en el marco geoeconómico político mundial, la imprevisibilidad, incluso algunos autores hablan de la posibilidad de que China, de seguir ese camino impresionante de crecimiento que lo ha logrado mantener, pudiera convertirse por lo menos en la primera potencia económica del mundo, porque en el aspecto militar los Estados Unidos es muy difícil de superar. Primero por la gran capacidad tecnológica del ejército norteamericano, así como por la gran capacidad atómica, nuclear de sus Fuerzas Armadas. Entonces, viéndolo desde esa óptica, ¿cree usted que China jugará o está jugando un rol fundamental? Sobre todo, vamos a decir, en términos hasta del desplazamiento de lo que era una potencia, si se quiere, hegemónica antes de la desaparición de la Guerra Fría, que era la Unión Soviética, por su gran capacidad armamentista. ¿Cree usted que ya China se pudiera considerar como que ha desplazado del escenario, por lo menos económico, a esa potencia que fue fundamental en un momento y que aún lo sigue siendo, como lo es la Unión Soviética? No, China es la principal locomotora económica del planeta. De los 4 elementos que identifican a una potencia, el primero es el militar, el segundo el económico, el tercero es el tecnológico y el cuarto es el cultural. Y evidentemente que China ya tiene el económico. Quien tiene dinero para prestar, quien tiene dinero para hacer una nueva ruta de la seda y hacer que Putin vaya a Pekín y hacer que Aznar vaya a Pekín, es China. Uno de los elementos que quizás los amigos no se dieron cuenta, hubo una cumbre en Belo Horizonte cuando la presidente en Brasil era Dilma Rousseff, que para mí fue como un desafío a Estados Unidos, y fue la famosa reunión de los BRICS en Brasil, porque ya China y Rusia habían hecho un acuerdo. Quizás el principal acuerdo económico del siglo XX fue un acuerdo entre la gran multinacional gasífera rusa Gazprom de más de 400.000 millones de dólares para los rusos venderles un poco de gas a los chinos que estaban necesitando para
para su industria. Estamos hablando de una China que tiene 1.370 millones de habitantes, cuando Estados Unidos tiene 325 millones, cuando la Unión Europea tiene 550 millones. Es decir, que China por sí solo tiene más habitantes que Estados Unidos y la Unión Europea completa juntos. Es para entender que todo lo de China es monumental, es grandioso. Usted mencionaba Shanghái. Shanghái tiene 22 millones de habitantes, pero 6 millones entran y salen semanalmente de Shanghái. Semanalmente. Y Shanghái es la ciudad más moderna del planeta. En el planeta no existe una ciudad más moderna que Shanghái. Es decir, estamos hablando de un país que todo es mucho. Entonces, esa China hizo una alianza con Rusia. Rusia tiene, como usted decía, es difícil desplazar a Estados Unidos en términos militares. La única que hacía ese acercamiento, ese balance, lo era Rusia. Lo vemos en los fusiles Kalashnikov, que siempre fueron mejores que los M16 o que los M1, digamos así, y que los FAL en su momento. Es decir, los rusos desarrollaron lo que se conoce como la conquista aeroespacial. Fue Yuri Gagarin el primero que salió al espacio exterior, fue la perrita Laika la primera que se envió. Todo esto, los rusos en esos ámbitos fueron adelantándose, y de ahí que el acuerdo militar entre China y Rusia, según un hombre clave para entender el siglo XX, Henry Kissinger, fue el gran error de la administración Obama, haber dejado que los chinos y los rusos se aliaran. Entonces, de ahí, en esa reunión, recuerden, en Belo Horizonte, se creó el famoso Banco Asiático para la infraestructura y el desarrollo, un banco que está desplazando al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que todo lo que había sido el orden que usted había instalado en el mundo cuando se sentó en Potsdam, cuando se sentó en Yalta, que ustedes decidieron cómo era que el mundo se iba a dividir, ahora viene y se lo cambian, que los BRICS, y que Brasil, que siempre ha estado en las políticas del Departamento de Estado como la única amenaza para Estados Unidos en la región, porque es un país que su élite tiene un sentido de lo nacional muy elevado, que no se inició como se iniciaron los demás países de la región, que fueron países que se iniciaron con guerras civiles. Brasil se inició como imperio, nunca tuvo una guerra civil. Así que los brasileños se creen también que son el centro del mundo. Es un país que tiene una identidad que no necesita de Hollywood para sentirse identificado con un patrón, con un modelo. Es decir, Brasil tiene 200 millones de habitantes. Brasil ya había desarrollado una industria aeronáutica desde el principio del siglo XX con Santos Dumont. De ahí que Brasil compite vendiendo aviones Embraer con Airbus y con Boeing en el mercado asiático, que juntando a los chinos y juntando a India, que ya tiene 1.125 millones de habitantes, tienen más de la mitad de la población mundial. Es decir, que Brasil está compitiendo también a nivel mundial porque tiene una empresa que en el ámbito de la construcción llega a Estados Unidos y a las empresas americanas les gana 50 licitaciones, y el aeropuerto de Miami lo está haciendo Odebrecht. Y usted puede estar seguro que nadie le cobró allá un solo centavo a Odebrecht. Pero Brasil tiene la capacidad de crear una élite en términos no solamente de burocracia, sino militar. Déjeme decirle que los militares, que hubo una dictadura militar, de hecho, quien forma la identidad de ese Brasil es Getúlio Vargas. Y los militares en Brasil siempre han tenido un peso decisivo. Hubo una dictadura militar en Brasil desde los años 60, cuando viene el golpe de Estado a João Goulart. Pero usted sabe lo que ellos hicieron. Dijeron, pero nosotros como país necesitamos tener una música que se escuche en el mundo entero. Necesitamos tener una influencia cultural a través de telenovelas, a través de nuestra literatura. ¿Y ustedes saben lo que hicieron los militares? Los mejores para eso son los comunistas. Llamen a los comunistas. Y a los comunistas fue que le dieron el espacio para que a ustedes que les guste el arte, la abstracción, lo hagan. Entonces, ese Brasil tiene el espacio que tuvo entonces el Imperio Portugués, que fue el primero con la escuela de Sagres de Enrique el Navegante, que comenzó a conquistar el mundo, y entonces Brasil sustituyó a Portugal. Cuando en India usted tiene Goa,
que encuentra gente de la India con apellido portugués. Entonces, ¿qué hizo Lula da Silva? ¿Y qué hicieron los brasileños? Bueno, se unieron con los chinos, se unieron con los rusos, y donde Portugal fue metrópolis, como fue el caso de Guinea-Bissau, como fue el caso de Mozambique, como fue el caso de donde está la ciudad más cara del planeta en este momento, que es Luanda, la capital de Angola. Brasil tiene todos esos espacios, la gente habla brasileño ahí, digo portugués, habla portugués. Entonces Brasil entró en ese grupo y ahí viene entonces el enfrentamiento con una China, con un Brasil que ya quedó, Brasil involucionó, Claro. con un Brasil que se quedó detrás ya, pero Rusia y China hacen lo que se llama un tándem que le sirve entonces a Estados Unidos para decirle, mira, yo sé que tú eres fuerte, nadie va a poder vencerte en términos militares, pero casi la mitad del planeta Tierra en superficie la tenemos nosotros. Rusia tiene 16 millones de kilómetros cuadrados, pero la esfera de influencia rusa son todas las repúblicas centroasiáticas. Kazajistán o Kazajstán, que tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Kirguistán, que tiene 70,000 kilómetros cuadrados. Uzbekistán, que tiene 300,000 kilómetros cuadrados. Turkmenistán, que tiene más de 250,000. Pero seguimos entonces y llegamos a China. ¿Y ustedes saben cuántos kilómetros cuadrados tiene China? 9 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, cuando usted ve la densidad poblacional de China, cuando usted ve que la mayor parte de la energía del planeta de gas la tiene Rusia, usted dice, bueno, aquí sí es verdad que hay que pensarlo bien. Tanto es así que en Siria los chinos desembarcaron en Tartus marineros chinos que están defendiendo los intereses de los chinos para la salida del gas del mar Caspio, que los rusos se están protegiendo porque es la única base militar que tienen fuera de su espacio exterior en Siria. Y los chinos están bombardeando desde Irán, porque entonces los iraníes se han unido también a Rusia y a China. Es decir, que ese es el panorama que nosotros tenemos en un planeta que no nos podemos sorprender. Es decir, los amigos televidentes y nosotros no podemos sorprendernos. La historia de la humanidad ha sido la guerra como partera. Ha sido la guerra como partera. No existe una leyenda de esas humanas desde que todos venimos del barro, porque casi todas las mitologías siempre hablan del barro, en la cual la violencia no haya sido un elemento decisivo. El problema está en un mundo globalizado con armamentos atómicos, donde Rusia tiene armas atómicas, donde Corea tiene armas atómicas, donde Estados Unidos tiene armas atómicas, donde Rusia tiene armas atómicas. Cualquier estallido de guerra puede hacer colapsar a la humanidad en su conjunto, porque en un mundo globalizado, el mal también se va a globalizar. Y puede ser que en eso que llamaba San Ireneo, la pedagogía de Dios, es decir, como vemos en la Biblia, que siempre es una especie de adoctrinamiento para que los seres humanos nos elevemos en alma y en espíritu, para que seamos mejores seres humanos, que esa pedagogía de Dios nos ayude a vivir en paz con los semejantes, y los semejantes son la creación más única e irrepetible del Creador, que en los más de 70,000 millones de seres humanos que han existido desde el Pleistoceno hasta la fecha, ninguno ha sido igual, aunque vengan del mismo vientre. Y en el siglo XXI usted puede estar seguro que un enfrentamiento, una guerra entre China y Estados Unidos o entre Rusia y Estados Unidos, estaríamos hablando de la aniquilación de la especie humana. Profesor, yo creo que la teoría de los checks and balances, de los pesos y contrapesos, que constitucionalmente se conoce para describir y como causa y resultado a la vez, como medio y fin de la teoría tripartita del Estado, yo creo que se proyecta mejor en la relación Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos, que en la de poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque ese pulso que llevan esos tres países es mucho más perfecto que la relación que llevan los tres poderes del Estado, porque ninguno se equivoca con el otro. Entonces, evidentemente cada uno va a tener un rol que jugar en ese sentido.
idea inicial que tuvimos, ese deseo de darle la vuelta al mundo no va a ser tan efectivo porque evidentemente con el profesor hay que aprovechar ese conocimiento tan especial que tiene sobre el continente, la cultura y la historia asiática, que no es muy común aquí en nuestro país. Y quisiera volver sobre esa parte para preguntarle cómo países tan distintos como son esos países que conforman el continente asiático manejan el tema de la integración. Vuelvo, en el continente americano nosotros tenemos mucha más facilidad, en Latinoamérica por ejemplo, de generar y de crear sistemas de integración. De acuerdo a la ubicación geográfica, tenemos todos un idioma, si no el mismo, muy parecido como el portugués. Tenemos intereses económicos comunes, sistemas políticos, económicos, culturalmente somos muy parecidos. Sin embargo, entre países como los que mencionamos, Corea del Norte, que bueno, evidentemente no podemos tener mucha esperanza de que se integre con los demás países asiáticos, pero Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Camboya, Laos, Vietnam, esos son países que tienen culturalmente, tanto por temas religiosos como por temas sociales, son muy distintos. Y si nosotros, creo yo, que si tuviéramos un poco de ese nivel de aceptación a la propia casta, de esa autoaceptación que tienen los hindúes, ese respeto a la autoridad que tienen los chinos y ese sentido del honor que tienen los japoneses, creo que seríamos una sociedad un poco más organizada hacia este lado del mundo. Pero independientemente de esos valores que tienen los países asiáticos, los ciudadanos de esos países asiáticos, son países muy distintos. Entonces, por lo que usted conoce de la política de Asia, ¿cómo es ese sistema de integración entre ellos? ¿Es un sistema muy puntual para situaciones, un sistema, digamos, ad hoc? Los países se asocian para cada situación que se va presentando, para cada inversión o para cada proyecto que vayan a desarrollar. ¿Hay sistemas de integración en Asia tan efectivos como los que tenemos aquí en América o en Europa? ¿Cómo se maneja esa parte? Mire, en Asia tienen una característica fundamental y es que el sistema confuciano, ahí no existen crisis de identidad y usted nace notificado de qué usted va a hacer y para qué usted sirve. Y si se pone a inventar, porque son formas de ver el mundo muy distintas a la nuestra. No es una sociedad individualista. En China usted forma parte de un grupo. En Japón usted forma parte de un grupo. En Occidente estamos equivocados. Los asiáticos son lo que son porque funcionan como grupo. Si hay un elemento fundamental para poder comprender por qué los asiáticos se han desarrollado hasta donde se encuentran hoy, es por la solidaridad entre su gente, porque se dieron cuenta que si no los europeos se los iban a seguir llevando. Pero la forma de aplicar en Asia las reglas son brutales. Eso es derechos humanos. Usted se equivocó y prepárese. Es decir, usted cometió un acto de corrupción en China. Uno de los programas más famosos de televisión en China es de la gente que han sido condenados por un acto y usted los ve pidiendo perdón, pero los van a fusilar. Y después que los fusilan, a boca de jarro, con una Kalashnikov, le mandan la factura a la familia para que pague la bala. Es a lo chino. Droga. No, que fue 2 gramos de droga y que usted llegó como turista y usted no sabía porque eso era para consumo propio. No, son 25 años presos. Y eso no vale que el cónsul, que el embajador protesten. Ahí están los europeos en las cárceles del Asia, que eso da pena. 25 y 30 años presos porque se fueron con algo para su consumo personal. Los países asiáticos tienen una visión muy distinta a la de Occidente. Nosotros queremos verlos a ellos desde nuestra perspectiva. ¿Por qué se han integrado económicamente? Para hacerle frente a Occidente. ¿Quién ha estado motorizando en gran medida todas esas alianzas? China. China ha estado haciendo su juego en la ASEAN. China ha ido cooptando, asimilando. Incluso el último era el gran aliado de Estados Unidos, que era Filipinas. Llegó Duterte, los americanos le dicen,
No, es que esa política antidroga, Duterte admite que él salía a matar vendedores de drogas de noche. Él, donde era alcalde, el presidente de Filipinas, y cuando él se da cuenta que le están por dar un golpe de Estado y que lo están por quitar del poder, dijo, no, yo no quiero más bases americanas aquí en el país. El que tiene su problema con los tecatos después, con delincuencia y problema social soy yo. Aquí el que me vende droga está muerto y han matado ya más de 1000 y pico de vendedores de drogas y están pagando por cada uno. En China, señores, cuando se hizo la guerra del opio, gran parte de su población vivía sumida bajo los efectos del opio. ¿Y usted sabe cómo fue que la revolución china resolvió el problema del opio? Matando a los que vendían opio. Hasta que en China no se consume opio, porque el problema social lo tienen esos países. Entonces a veces aquí decimos, no, pero que esos países se han desarrollado. Escupen la calle en Singapur, a ver si no le tocan unos cuantos latigazos y una multa, para darle un ejemplo. Esa es la forma que los asiáticos siempre usan. Y algo muy importante que me enseñó un profesor allá en China, él me decía, mira, los chinos son tan inteligentes que mientras tú tienes el poder en tus manos, se mantienen sumisos. Nadie inventa. Esa visión que tienen ustedes, judío, cristiana, de que yo soy valiente y que yo prefiero que me maten, pero siguen siendo valientes. Los chinos no. Los chinos dicen, no, yo no voy a inventar con ese, que ese tiene con qué eliminarme. Después que él no tenga el garrote en la mano, yo lo intento. En China las cosas se imponen a la fuerza. Es así. Profesor, vamos a hacer una última pausa. En el próximo segmento vamos a seguir con este y otros temas de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Bien, seguimos amigos principalmente hoy con la presencia del profesor Iván Gatón. Bien, profesor, cada vez que usted viene aquí Principalmente, una hora nos resulta sumamente precario en el tiempo para tratar los temas que debemos abordar con usted. Hay un tema que ya finalizando no debemos abordarlo, aunque sea tangencialmente. Tiene que ver con el islamismo y la influencia en Latinoamérica y en el Caribe. Hace un tiempo surgió una información de que en algunos países latinoamericanos, pero sobre todo del Caribe, y más específicamente en Trinidad y Tobago, las Guyanas y en nuestro hermano vecino país de Haití, se estaban formando células yihadistas o con tendencia yihadista, sobre todo el ala, con una tendencia al ala extrema del islamismo. ¿Qué información usted tiene sobre esa tendencia? Bueno, el Islam, cuya raíz árabe es salam, por eso se dice salam aleikum, es decir, que la paz de Alá esté contigo, es una religión de paz. Si bien es cierto que en sus inicios se inició con una yihad, que es el sexto pilar del Islam, o guerra santa, para poder expandirlo desde la Meca hasta la provincia de Xinjiang en China, porque llegó hasta China y se expandió por toda India, y llegó entonces hasta la batalla de Poitiers con Carlos Martel, que fue quien los detuvo allá en Francia. Y bueno, luego vimos que cuando los visigodos no estaban muy de acuerdo,
los árabes se instalaron, los musulmanes, por más de 700 años en la península ibérica y fueron la civilización más desarrollada de aquella época. ¿Qué sucede? Y que a la América Latina, lo que es América Latina, llegaron musulmanes con las metrópolis, como en el caso de Inglaterra, que en Trinidad y Tobago llevaron gente de lo que era su antigua colonia de la India. Y hoy Trinidad y Tobago, señores, según la CIA, es el país del planeta Tierra que con relación a la cantidad de sus habitantes tiene mayor cantidad de soldados en el ejército del Estado Islámico de Irak y el Levante, que dirige el califa Ibrahim, o mejor conocido como Abu Bakr al-Baghdadi. En Guyana tenemos también que en un frustrado atentado terrorista en el 2005 al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, un ex legislador guyanés con otro ciudadano guyanés y un ciudadano de Trinidad y Tobago que era un clérigo, un imán chií, fueron de los que estuvieron en ese frustrado atentado. Pero también Surinam, que es una antigua colonia de Holanda. Holanda colonizó Indonesia. Indonesia es el país con más musulmanes del planeta. Estamos hablando que Indonesia tiene 225 millones de habitantes. Y de esos indonesios, algunos fueron a Surinam. Y uno de ellos estuvo, que era profesor en Surinam, en el atentado en Bali, donde murieron 202 personas. Ya en Sudamérica, por ejemplo en Brasil, hay una buena cantidad de musulmanes. En Argentina, por supuesto que lo hay, pero allí hay servicios de inteligencia que son más efectivos. El problema radica, por ejemplo, con el crecimiento que ha tenido el Islam, no solamente en Haití, sino en República Dominicana, es si los servicios de inteligencia, eso lo dice el general Kelly, que fue el jefe del Comando Sur y que en la actualidad es el jefe, el secretario de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, es si los servicios de inteligencia de los países de nuestra región pueden ser tan efectivos para evitar que ese fundamentalismo islámico, que no necesita de mucha gente, como él dice, de Siria han venido entre 100 a 200, pero lo que se necesita es uno para que a un crucero, para que en un hotel haga un atentado. Eso lo dice el general Kelly en una conferencia que da en Washington y luego lo repite en unas declaraciones a la prensa. ¿Qué sucede en el caso de Haití? Después del terremoto, al igual que en nuestros países, cuando venían todos esos cristianos americanos, llegaban dando ropa, haciendo una escuela, dando ayudas. En Haití, señores, murieron 300.000 personas y todavía hay más de 500.000 viviendo en carpas. Llegaron agencias musulmanas, comenzaron a ayudar y el Islam les sirvió de refugio. No es que el Islam sea de terroristas, porque si no, 1.700 millones de personas en el mundo fueran terroristas. Y los principales afectados por el terrorismo son musulmanes. El problema está en que la versión jambalita del Islam que ha adoptado el salafismo musulmán puede, en un terreno fértil como es el haitiano, donde no hay cédulas de identidad electoral, donde no hay servicios de inteligencia que puedan dar seguimiento, usted tener ahí un nido de futuros yihadistas. Esa es la preocupación que existe, no solamente en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no solamente en el Comando Sur, sino también en el Congreso de los Estados Unidos, donde hace apenas una semana conversábamos con el congresista dominicano Adriano Espaillat y le hacíamos la pregunta frente a otro grupo de compañeros de clases que estábamos haciendo unos estudios en la Universidad de Georgetown y él decía la preocupación también está en el Congreso de los Estados Unidos. Bien, profesor. Como siempre, usted quedará emplazado a venir nueva vez aquí Principalmente. Siempre es un honor contar con su presencia y se nos quedan una infinidad de temas. Cuando tengamos la oportunidad le daremos un toque y amablemente usted siempre responde a nuestro llamado.
Muchas gracias. A usted. Muchas gracias a ustedes.